Cita cada vez y cuando subo un nuevo contenido en cada uno de mis canales en las redes sociales. Gracias a toda mi comunidad en la cual siempre me desenvuelvo con los temas ya sea de tecnología, ¿verdad? O aquellos temas que se enfocan en el ámbito educativo. El día de hoy prácticamente este vídeo es orientado y llamado a la reflexión. ¿A qué ámbito la reflexión? Al ámbito de lo que en pocos días todos nosotros, los ciudadanos de este hermoso país, de nuestro Ecuador, vamos a ejercer nuestro derecho al sufragio. Vamos a decidir qué camino queremos para nuestro país, para nuestra nación. Y en base a lo que nosotros decidamos va a ser el futuro para los que más amamos, nuestra familia en general, que es lo valioso. Tenemos en cuenta que han sido días en los cuales hemos observado tanta publicidad por los medios informativos, ya sea por medio televisivo, por medio de radio, por medio obviamente de redes sociales. Y sin duda alguna, de una u otra manera, la información está a flor de piel. Es un carnaval de marketing político donde cada uno ha expresado sus propuestas, donde cada uno aplica su estrategia para captar más votos. Pero creo que llega el momento en el cual nosotros como ciudadanos debemos de analizar por cuál de las dos alternativas vamos a darle nuestro voto de confianza. Sabemos que hay dos finalistas, una dama y un caballero. La dama representa a un esquema, a un proyecto político en el cual ya nosotros los ecuatorianos lo sabemos, porque durante 10 años tuvimos ese proyecto político aquí en nuestro país, en donde hubieron aspectos positivos y también aspectos negativos. Y esos aspectos negativos, en cierta forma, han generado ciertas situaciones en las cuales tanto ustedes como mi persona estamos viviéndolo a diario. La otra propuesta, el caballero, que obviamente está ejerciendo la presidencia de nuestro país. Sin duda alguna, ha sido una persona que ha estado batallando justamente en los aspectos nocivos que han puesto un desequilibrio social de inseguridad a nivel nacional. Pero él ha estado combatiendo aquello. Ha estado tratando de rehacer, de corregir lo malo que en anteriores administraciones hicieron en ciertos aspectos de la ley, más aún de la Constitución. Y claramente el presidente candidato es la alternativa en la cual nos da una esperanza de lo que sería un mejor porvenir. No puedo decir que ha sido al 100% efectivo, pero se le nota el entusiasmo y más aún el deber de estar cumpliendo en rehacer tantos aspectos negativos para que nuestro país salga de donde está. Y ese salir, obviamente, encaminarlo a un ámbito, a un camino positivo. Sin lugar a dudas, tomamos en cuenta que en la primera propuesta de la dama, en dicho proyecto político, como ya lo especifiqué, hubieron ciertos aspectos positivos, obras muy interesantes
pero que sin duda alguna esas obras fueron creadas a través del dinero de todos nosotros los ecuatorianos. Y por algo se elige a una persona para que haga obras con el dinero de nosotros, claro está. Y es muy bien, está muy bien. Pero en dicho proceso hicieron cambios en la ley, en la Constitución, y ciertos cambios generaron aspectos negativos. Y esos aspectos negativos, durante el transcurso del tiempo, prácticamente generaron aspectos muy negativos, muy conflictivos, que nos han desencadenado este malestar de inseguridad social. Me voy a referir, voy a poner como ejemplo en el campo en el cual me desenvuelvo profesionalmente. Cuando realizaron los cambios en la ley, en aquella época de este proyecto político, de los 10 años, llamado la década ganada, en el ámbito educativo sí vi un cambio, pero ese cambio en cierta forma hizo que nuestros estudiantes no avanzaran como debieron hacerlo. Y les voy a decir con hechos. Aquellos cambios hicieron que nuestros estudiantes prácticamente no valoraran el esfuerzo que un gobierno les dio. Claro está, los libros gratis, los uniformes gratis y la educación gratuita fiscal. Y eso está muy bien. Pero aquí pasó lo siguiente, que a través de los cambios en la Constitución, obviamente se generaron leyes, y el ámbito educativo no fue la excepción. En dicha ley, llamada LOE, Ley Orgánica Educativa Intercultural, prácticamente hicieron que en cierta forma el estudiantado no pudiera en sí empaparse o tener más estructurados sus deberes como estudiante. Claro está, dicha ley prácticamente protege los derechos de ellos y está muy bien, está excelente, pero asimismo debe de contemplar a la par lo que corresponde a sus deberes. ¿Qué tiene que ver aquello? Tiene que ver muchísimo, porque a través de aquello, esta generación de estudiantes que comenzaron desde ese cambio y esa parte, esa articulación de ley, esa creación de esta ley, prácticamente en el ámbito educativo comenzó a decaer. Por ejemplo, los estudiantes de escuela, y para las personas que tienen mi edad y mayores que mi persona, se han de acordar que cuando fuimos estudiantes de escuela había lo que era el juramento de bandera, ¿sí? Y el juramento de bandera era una competencia sana que se comenzaba a formar entre los niños, ¿verdad? Porque nosotros queríamos tener el honor de portar ese símbolo patrio, que es la bandera nacional, que era el portaestandarte, que era la bandera del cantón en el cual estaba la institución educativa, lo que le llamábamos el marco de honor. Y era una competencia sana, porque el uno quería ser mejor que el otro, es decir, y más aún por tener aquel honor de llevar ese símbolo patrio. Civismo, desde temprana edad para los estudiantes, desde escuela. Pero en dicho proceso de tiempo eliminaron el juramento de bandera. Desgraciadamente no se dieron cuenta que al momento de que aquello era eliminado, la parte del civismo estaba siendo mermada. Tanto así
que hoy en día nosotros presenciamos en un gran porcentaje que para cantar un himno nacional obviamente no se lo sabe. Se pierde el civismo. ¿Qué tiene que ver aquello con los cambios de la ley y con la situación que estamos actualmente pasando? Tiene que ver bastante. Tiene que ver bastante. Porque si a una población, en una ley educativa, creamos una ley que prácticamente solamente se enfoque en derechos, más no en sus deberes, como estudiantes, vamos a hacer una generación de que prácticamente va a desconocer cuál es tu deber como estudiante. ¿Para qué te manda tu papi y tu mami a una institución educativa? ¿Verdad? Y aquello generó, comenzando a generar vacíos en civismo, otra. Que los docentes prácticamente, aquello que, una vez más pongo como ejemplo, nosotros en su momento cuando fuimos estudiantes, la rigurosidad de nuestros docentes cuando fuimos estudiantes, de actividad tras actividad, de ganarnos los puntos, estudiando, presentando, exponiendo, desenvolviéndonos dentro del ejercicio académico. Nosotros nos transformamos en gran porcentaje en personas profesionales, en personas de bien, y los que no alcanzaron una profesión, pero se convirtieron en personas emprendedoras con sus negocios y que a su vez generaron plazas de empleo a más personas. Pareciera mentira que en nuestra época la educación era más rígida. No tuvimos libros gratis, porque nuestros textos, nuestros padres nos los compraban y nosotros, nuestros padres nos enseñaron a cuidar, a valorar el sacrificio. Si bien es cierto, en el cambio de la ley educativa, pues hubo la parte, y hay la parte de que los textos gratis, está bien, pero pienso yo que aquello debió haberse inculcado primero la responsabilidad de saber apreciar aquello, porque no es gratis en cierta forma, porque los libros gratis, los uniformes gratis, etcétera, etcétera, en cierta forma la población los paga. Cuando sube por ahí el IVA, cuando sube por allí la libra de algún de algún alimento, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a algún elemento de la canasta básica familiar, cuando sube el precio, ahí estamos pagando aquello que, entre comillas, conocemos como gratis. Y bueno, y aquello hizo a su vez y se articuló en el aspecto de que el proceso educativo vaya siendo un poco más débil. Algunos de ustedes quizás me refuten indicando, no, pero la meritocracia, aquello que corresponde a la excelencia educativa y más. Y está bien, pero oh sorpresa, solamente se quedó en términos, más no en acciones. Tanto así de que el proceso educativo, para evitar problemas a tantos docentes, se comenzó a disminuir en cierta forma el proceder, mientras el estudiante presentando actividades incompletas, a veces por allí no teniendo la cantidad de puntaje, ¿sabe qué? Mira, yo quiero ayudarte, etcétera, etcétera. Bueno, ya pasaste de año y qué bonito, pero aquello iba a generar un problema a futuro, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? El problema que a través de los cambios, y ojo que vuelvo a repetir, solamente me estoy refiriendo al ámbito educativo, aquello de la reforma en la cual los famosos cupos en la universidad, donde nosotros, una vez más pongo como ejemplo, cuando fuimos estudiantes, nos graduamos de bachiller,
A la siguiente semana ya estábamos con nuestra carpeta con la documentación, el acta de grado. Nos íbamos a la universidad, ya sea una particular o a la estatal. Y nosotros, de acorde a nuestra especialidad de bachillerato, escogíamos qué facultad de la universidad nos íbamos a matricular. Y allí decidíamos si aplicábamos el examen directo para el ingreso o nos íbamos al preuniversitario, que era un proceso de 3 meses. Y obviamente dábamos los exámenes y aprobábamos y ya íbamos a primer año de universidad. Ahora bien, gracias a aquella reforma de este proceso de los 10 años, la década ganada, ya el estudiante ya no elige lo que quiera hacer, sino una computadora, lo que es un sistema, es lo que le va a elegir qué es lo que quiere ser. Y es por eso que hoy en día los profesionales, esta nueva juventud de profesionales, esta nueva generación de profesionales, en algunos de los casos a veces dejan sus estudios o si tienes ya la profesión no la cumples al 100%, porque es más obligado que lo que en sí es una vocación. Entonces, sumémosle aquello de que gran parte de los bachilleratos, de los jóvenes que terminaban su bachiller, ¿sí?, prácticamente al momento de rendir el examen no lo aprueban. Y allí ustedes me van a decir, ¿sabe qué? Mire, porque son dejados, no estudian, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen razón. Pero hay algo que nosotros nos olvidamos. Que si una ley está castigando al docente por enseñar, por tratar de guiar al estudiante, de tratar de que a través de tareas cumpla y que por lo menos algo se le quede de lo que tanto se le enseña, entonces, ¿qué va a hacer en el momento que vaya a rendir un examen para el ingreso a la universidad? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la ley ha maniatado al docente. Y el docente, para no verse inmerso en algún problema administrativo, incluso hasta cárcel o destitución, entonces, ¿sabe qué? No quiero problemas, ¿sabe qué? Sí, mijito, pasa. Y le estamos haciendo un daño a aquello. Y claro, me van a decir, no, pero si debe seguir el siguiente proceso. Seamos sinceros. Hoy por hoy los estudiantes no aprueban un examen de ingreso a la universidad es porque no van bien preparados y esa preparación no está bien estructurada, porque cuando el docente quiere enseñar no deja de faltar alguien que nos diga, ¿sabe qué? Mira, no te metas en problemas, no mandes mucha tarea, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a querer excelencia? Y toda esta problemática es a través de un cambio que hicieron en la Constitución. Y vuelvo y lo repito, está bien que a través de un cambio se generara una ley educativa que vele por los derechos de los estudiantes, claro que sí, pero también por los deberes como estudiante, que debe ser más robusto, más explícito, que los organismos que corresponden al ramo educativo sea un apoyo para el docente, más no un ámbito castigador. Dicen por ahí que una mejor ley no es la que te hace más fácil o la que te pone más derechos, sino la que te enseña a cumplir con tus deberes y obligaciones en conjunto con tus derechos. Y pareciera mentira, pero esto de allí ha mermado bastante. Y una cantidad de bachilleres que finalizan sus estudios, al momento que quieren incursionar a una carrera en la universidad, no lo aprueban. O quizás les sale una especialidad que ellos no quieren. Y hay algunos que para no desaprovechar ese cupo, aceptan, pero en contra de su voluntad.
y se preparan en algo que no lo quieren, en algo que prácticamente no les gusta. Y eso en cierta forma es quitar la libertad de una vocación, por algo la palabra vocación, ¿sí? Pareciera mentira, pero todos estos cambios son los que también han puesto su ingrediente para vivir la realidad en la cual nosotros estamos desenvolviéndonos. Y eso es una verdad. Esa es una verdad. Si un bachiller no entra a la universidad, ¿qué hace ese joven? Y tienen talento, tienen iniciativa, quieren seguir estudiando, quieren seguir avanzando, pero el sistema no los deja. Avanzarán unos pocos y los otros. Avanzará el que cuyo papá, cuya mamá tenga el dinero como para ponerlo en un curso para que lo orienten a rendir esas pruebas. Y los que son de bajos recursos, ¿acaso no tienen derecho? Y allí viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, miren ustedes estos cambios lo que han generado. Y esos jóvenes que no entran a la universidad, por allí se pusieron su emprendimiento, pero la ley les quitó el emprendimiento. Sus carretillas, sus carretas con el producto que ellos elaboran, no, tiene que tener. Se quedaron sus emprendimientos, su dinerito invertido allí, el dinero de sus padres invertido allí. Y una cantidad de jóvenes que no encuentran trabajo, no los dejan estudiar, porque no ingresaron a la universidad. ¿A qué se van a dedicar? Y algunos de ellos, desgraciadamente, se desviaron su camino a algo negativo. Y allí está. Un factor más por el cual se incrementó la inestabilidad, la zozobra social que estamos viviendo actualmente. Y todo esto a través de aquellos cambios que pareciera mentira, porque es un cambio en cadena. Si haces un cambio en una ley principal, va a ser un efecto dominó con lo demás. Entonces, es solamente un ejemplo que lo he enfocado en el ámbito educativo. Y si en una población comenzara a faltar los profesionales, si en una población por lo menos la cultura general se mantiene firme, vamos por buen camino, pero no sucede aquí. La población en general ha retrocedido en su cultura general. La población ha retrocedido en sus conocimientos. ¿Y cómo uno lo sabe? Simple. En el 2020 vino la pandemia. Y la pandemia nos reveló drásticamente que gran parte de los padres de familia jóvenes retrocedieron sus conocimientos académicos. Por eso es que no podían ayudarlos a los hijos e hijas cuando estaban en las clases virtuales, más allá de que no tenga celular, etcétera, etcétera. Porque tecnología, obviamente, el padre y la madre ve cómo hace, y es lo que nosotros, nuestra cultura a nivel general, siempre nos hace, ¿no? El padre y la madre siempre hace el esfuerzo de conseguir para que el niño o la niña estudie, para que el joven estudie. Pero de allí el conocimiento para poderlo guiar decayó. Nosotros, otra vez pongo de ejemplo, nosotros cuando fuimos estudiantes, recordemos, nuestros padres, con una educación, en algunos de los casos, máximo de escuela, nos ayudaban con nuestras tareas, aún así nosotros estando en colegio. Miren qué tan fuerte debe haber sido esa educación de aquella época en comparación a la actual. Mas sin embargo nosotros, nuestros padres estaban allí pendientes. Papá trabajaba, mamá allí enseñando. O cuando papá, mamá llegaba, ¿sabe qué? Así se ha cansado, la responsabilidad, claro está. Y nos enseñaban, nos ayudaban. Pero en pandemia reveló aquello. Pareciera mentira, pero son cambios que necesitamos en el país.
son cambios, y son los cambios en las leyes, son los cambios bastante en las leyes que necesitamos para que nuestro país mejore. Claro que sí. Es solamente un ejemplo, un pequeño análisis que puedo hacer en el ámbito de lo que afectó un cambio en aquel proceso de 10 años. La otra alternativa, el otro candidato, como ya lo había indicado, es imposible determinar que en año y medio se puede hacer grandes obras. Está luchando, claro que sí, está luchando con sus errores porque los ha tenido en ciertos casos, pero más han sido sus aciertos. Y sigue batallando para enmendar lo que en el pasado se hizo mal. Y hay algo en lo cual yo quiero que usted piense, analice y reflexione. De los otros candidatos antes de la primera vuelta, nadie hablaba sobre un cambio en la Constitución. Los dos finalistas, el candidato presidente, habló ya del cambio en la Constitución. Porque sabemos que la Constitución, por cultura general lo sabemos, que es la ley que rige a un país, a una nación, y que los mandatarios se basan en la Constitución para poder realizar las acciones. Si la Constitución está mal, no puede un mandatario hacer grandes obras porque la Constitución hay algo que tiene que cambiarlo allí. ¿Por qué los otros mandatarios, luego de los 10 años de esta década, no hicieron al 100%? Porque hay cambios que quizás tenían que revertir a ciertas cosas y se hizo difícil, más aún cuando no dejan gobernar. Por lo menos el candidato actual ha propuesto aquello, el cambio de la Constitución en ciertos parámetros, y eso es bueno, porque se tiene la esperanza que vas a cambiar lo que está mal allí. Y aquello lo que va a hacer, como ya lo expliqué, es un efecto dominó. Cambia una cosa y va consecutivamente cambiando lo demás. No es de la noche a la mañana, pero sí es un proceso que va a tomar su tiempo. Pero tenemos que hacer, por lo menos, tener esa esperanza de saber escoger quién lo va a hacer. Prácticamente el candidato presidente es lo que ha propuesto, está luchando, lo está demostrando. Es difícil, claro que es difícil porque hay tantas cosas que hay que hacer, pero de a poco se construye. A la final va a llegar el día de las elecciones, que es este próximo domingo. Tal vez usted discrepe conmigo, tal vez usted me mande por ahí algún mensaje, ¿sabe qué? Estás equivocado, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí sé es que los cambios que hicieron durante 10 años en ese proceso hicieron que nuestra niñez y juventud en gran parte se desdibuje. Hicieron que nuestra juventud en gran parte escogiera un mal camino. Hicieron que nuestra niñez y juventud llegaran a un grado en el cual el desinterés del estudio, porque si no puedo entrar a una universidad, entonces ¿para qué sigo estudiando? ¿Cuál es el objetivo? Y el ejército de docentes que siguen enseñando, que hoy por hoy se transformó nuestra profesión de docente como una de las más peligrosas. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Me han de decir, bueno, pero ustedes les pagan un sueldo. Claro que sí. Pero veamos aquellos docentes
cuyas instituciones están en zonas demasiado conflictivas. No hay dinero que pueda revivir un docente en caso de alguna desgracia. Mas sin embargo, el altruismo, más sin embargo, el espíritu del civismo, más que todo, la vocación, la dedicación y el compromiso que se tiene para toda una nación, más allá de lo que corresponde, ya sea a un contrato, a un nombramiento, sino aquello de poner un granito de arena para el progreso de toda una nación. Señores y señoras, nos estamos jugando aspectos muy interesantes, muy importantes, diría yo, para nuestro país. Y necesitamos saber escoger. Necesitamos analizar, ir a votar, ir a sufragar, no por el certificado de votación, ya tengo el papelito y ya con esto puedo hacer trámites, no. Meditarlo por a quién le voy a dar el voto. Sinceramente, dos alternativas muy interesantes, y en lo personal solamente me atrevo a decir que mi voto será para quien me dé el chance de revertir lo negativo que se haya hecho en el pasado. Mi voto será para quien prácticamente me dé la esperanza de generar más empleos, y los empleos se generan con inversión extranjera. Pero el inversionista extranjero no va a invertir en un país donde haya una inseguridad social. Tiene que haber cambios radicales para que el inversionista ponga su capital, genere las empresas, y las empresas van a generar más mano de obra, más empleos. Queremos que nuestros muchachos sigan avante en sus estudios. Perfecto. Se están haciendo grandes procesos en el ámbito educativo, claro que sí, pero se necesitan ciertas reformas también en la ley que permitan trabajar conjuntamente con sus derechos y sus deberes, no solamente para los estudiantes, sino también para con los docentes. Que se preocupen también por el gran gremio de docentes, que se los valore también, porque es un elemento fundamental que permite que una nación no retroceda en su conocimiento académico y en su progreso. Y necesitamos más profesionales, porque los profesionales estamos en vías de extinción. Mi voto será para quien por lo menos me dé la confianza de que con mano dura ponga lo correcto y haga los cambios necesarios. Es el momento de saber escoger y elegir. A la final la decisión la tenemos nosotros, pero eso sí, Dios nos ilumine siempre en lo que vayamos a escoger. Ustedes son valiosos, ustedes son muy valiosas. Creo que es el momento de hacer civismo. Y hacer civismo no es solamente en los partidos de la selección de fútbol a través de una pantalla, ponerse a cantar el himno nacional. No, es ahora. Sufragar con responsabilidad para el bien de toda una nación. Por los que queremos, por los que amamos, y el legado de lo que les vamos a dejar a ellos. No los canso más. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y si ustedes han llegado a este punto, muchísimas gracias por haberme puesto atención. Bendiciones.